Buenos días, Moisés. Un placer siempre estar informando a la población, pues que desde tempranas horas está pendiente de qué es lo que está sucediendo a través de los diferentes medios de comunicación y sobre todo en el tema de salud en particular, que pues hemos visto cómo ha habido un incremento de la cantidad de casos del tema de enfermedades respiratorias, en particular al que le prestamos mucha atención, es el tema del COVID-19. Doctor, ¿se confirma entonces aumento de infecciones respiratorias agudas? Totalmente. Definitivamente existe en este momento un incremento de casos, no solo de COVID-19, sino que existe un incremento de casos en general de enfermedades respiratorias agudas. Y nosotros clasificamos las enfermedades cuando son relacionadas a los pulmones en altas, enfermedades respiratorias agudas superiores y enfermedades respiratorias agudas de la vía respiratoria baja, que son ya la parte del pulmón, neumonías y todo esto. En ese sentido, las enfermedades respiratorias agudas se clasifican o se documentan cuando una persona tiene un problema respiratorio de cualquier índole, a excepción, en este caso en particular, pues que este problema respiratorio se ha diagnosticado directamente con un problema ya con nombre y apellido, que en este caso podría ser el SARS-CoV-2 o el COVID-19, ¿verdad? En ese sentido, hemos observado que en estos últimos días, semanas, hemos tenido incremento de la cantidad de enfermedades respiratorias y en paralelo también hemos tenido incremento de la cantidad de casos de COVID-19, que son dos cosas totalmente separadas. ¿Qué virus tenemos en consideración? En base a la identificación estadística o a la clasificación de los paneles respiratorios que se hacen a través del Ministerio de Salud, pues son a la cabeza tres, que tenemos básicamente el SARS-CoV-2, que es el COVID-19, que en sus diferentes variantes muy probablemente sea Omicron BA4, Omicron BA5, Omicron BQ1 o Omicron BQ1.1, que son las variantes que están descritas a nivel internacional, pero también tenemos en paralelo otras afectaciones respiratorias que son los virus del día a día, que podemos tener las influencias, como son de los prioritarios, y también el virus sincitial respiratorio. Esos son como los puntos importantes a tener en consideración que pueden afectar respiratoriamente a una persona. La influencia que se ha detectado es la H3, ¿qué? N2, H3N2. Esa es la que está circulando. Esa es la que está circulando en este momento, que es importante tenerlo en consideración, pero también pues existen varios tipos de influenza, una de las que también recordamos mucho porque fue el tema pandémico anteriormente o que se clasificó como una enfermedad importante, fue el tema de la H1N1. Pero todavía existe circulación de esto. Entonces es importante saber que para poder detectar si un problema respiratorio es COVID-19, H1N1, H3N2, existen pruebas que esto se llaman, son las secuenciaciones que nos permiten a nosotros a través de una reacción de cadena de polimerasa específica ir detectando cada uno de ellos. Si es el caso de COVID-19, el PCR que todos conocemos. Pero si es el caso de otras enfermedades respiratorias, también existe una prueba para poder identificar. Entonces, a esto nosotros le llamamos un panel respiratorio. Este incluye los diferentes virus que usualmente están en nuestro país. Se hace un screening para los pacientes que puedan llegar a tener mayor riesgo y de esta manera nosotros podríamos descartar si esto se trata de un problema relacionado a influenza H3N2, H1N1 o virus sincitial respiratorio, porque dependiendo del tipo de virus también puede cambiar el tipo de tratamiento. Normalmente una persona que tiene sus defensas competentes, que tiene un promedio que no está ni en los extremos de la vida, o sea, no es un niño o tampoco son adultos mayores, si no es SARS-CoV-2 y no tiene comórbidos, usualmente un problema respiratorio debido a sincitial respiratorio o influenza suele ser resolutivo con medicamentos para los síntomas. Pero en extremos de la vida, o sea, en niños o en adultos mayores, es de prestarle mucha importancia porque estas afectaciones por virus sincitial respiratorio a la cabeza pueden llegar a tener complicaciones muy severas relacionadas a neumonías en particular y esto llegará incluso a requerir ingresos hospitalarios y hasta tener una letalidad a causa de esta enfermedad. ¿Cuál de los tres le preocupa más a usted en este momento, doctor? Quizás realmente pues, siempre va a ser esperado tener mucha preocupación por el tema del COVID-19. Esto es muy importante porque el COVID-19 tiene una facilidad de transmisión importante. Hablamos de pues, cantidades de personas que pueden verse afectadas por la transmisión y que eventualmente en aquellas que tengan diabetes, hipertensión, enfermedades metabólicas, obesidad y una serie de comórbidos pueden llevar a tener un ingreso hospitalario e incluso tener una letalidad. Sin embargo, también es de prestarle mucha atención al virus sincitial respiratorio, específicamente en los niños y en los pacientes adultos mayores. Generalmente, cuando nosotros tenemos un problema respiratorio, lo que más nos preocupa es que las personas no puedan
fácilmente hacer ese intercambio gaseoso que tiene el pulmón, esa fisiología pulmonar, que es lo normal. Entonces, esa alteración va disminuyendo los diámetros de las vías aéreas y esto generalmente se traduce en dificultad para poder respirar. Entonces, un niño, en una persona adulta mayor, esto puede significar el tener que estar ingresado en un área con oxígeno suplementario, con un cierto tipo de medicamentos que puedan hacer esa broncodilatación o esa apertura de la vía aérea, o medicamentos que disminuyan incluso hasta cierto punto la inflamación o la salida de cantidad de secreciones dentro de ese tracto respiratorio. Entonces, hasta cierto punto es muy importante tener en consideración el virus sincitial respiratorio puede llegar a generar estas características de hacer broncoespasmos, de hacer obstrucciones de las vías aéreas, y esto pues llegará a un cansancio en los pacientes. Muy bien, ¿se tienen los reactivos, los componentes necesarios como para poder hacer las pruebas necesarias para COVID e influenza y el sincitial? Sí, se tienen. Es muy importante ver cómo a través de las capacidades que se le formó en la pandemia al sistema de salud, específicamente al Laboratorio Nacional de Referencia, el cual no solo tiene capacidad de correr las reacciones de cadena de polimerasa en tiempo real para COVID-19, sino que incorporó el poder contar con laboratorios de biología molecular en la zona del oriente, del occidente, en la zona central. Ahora podemos correr las pruebas con mucha mayor facilidad, porque anteriormente se realizaban paneles respiratorios para poder detectar influenza. ¿Qué tipo de influenza? No sabemos qué es influenza, pero ¿cuál? Sabemos que es un virus respiratorio, pero ¿cuál? Entonces tenemos las capacidades de realizarlo. Ahora, con la pandemia de COVID-19, también tuvimos la oportunidad de robustecer estos laboratorios y esto nos permite que de alguna manera todo el sistema de salud pueda detectar oportunamente un problema respiratorio. Alguien me pregunta, mire, pero ¿tiene la misma capacidad de hacer una prueba para hacer un panel respiratorio al igual que tenemos la capacidad para hacer pruebas de SARS-CoV-2 o de COVID-19? Estas pruebas se reservan o para hacer tamizajes y para tener marcadores epidemiológicos. No a todos los pacientes que le hacemos un COVID-19 también le hacemos una prueba de un panel respiratorio. ¿Por qué? Porque un panel respiratorio prácticamente le descarta a usted casi que 7 virus. O sea, es como hacer 7 pruebas de COVID-19 en paralelo. Entonces es muy importante el tener esto en consideración porque se reserva primero para el análisis epidemiológico de lo que está circulando en el territorio, pero también puede llegar a ser importante utilizarlo en aquellas personas que tienen como factores de riesgo muy importantes y que están en una situación severa. Usted llega a un paciente que tiene una franca insuficiencia respiratoria, un problema pulmonar, se le realiza una prueba de COVID-19, la prueba le sale negativa. Evidentemente no es lo mismo combatir una enfermedad si usted tiene ya el agente patógeno causal de la enfermedad a no saberlo, porque pueden haber intervenciones con fármacos, con medicamentos diferentes. Ahora, en el tema respiratorio es bien complicado, porque la mayor parte de los pacientes tienen un problema respiratorio viral y sabemos que los virus no es algo que podamos tratar rápidamente con un medicamento o como un antibiótico, sino que requieren el uso de medicamentos complementarios para solventar las complicaciones de las vías respiratorias que puedan tener a causa del virus y pues esperar que el virus también termine su ciclo de replicación, porque no existe como tanta facilidad para poder acortar. Hemos visto cómo hay diferentes antivirales, cómo hay diferentes fármacos, pero todavía pues siempre es complicado trabajar con enfermedades como los virus de la influenza y como el virus sincitial respiratorio. Y es por eso que decimos, mire, la influenza, a pesar que todos lo vemos como una gripe, ¿verdad? La influenza tiene más del 10% de mortalidad en el territorio, o sea, es causal en el país. Existen pacientes en el día a día en El Salvador que pierden la vida a causa de neumonía por una influenza, pero son pacientes que tienen años de padecer problemas pulmonares. Por ejemplo, nuestros adultos mayores que años atrás cocinaron muchos años con leña. Entonces estos pacientes desarrollan un deterioro pulmonar, una enfermedad que se llama EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que básicamente ya sus células pulmonares, los alvéolos están tan deteriorados que cuando hay una afectación pulmonar por un agente patógenos pueden llegar a una situación bien grave y no solo llegan a una situación grave, son bien difíciles que respondan a los tratamientos existentes porque ya hay un deterioro pulmonar de base. Entonces, básicamente, aunque usted pueda darle un tratamiento, el pulmón no responde porque ya hay existencia de grados avanzados de fibrosis pulmonar y otro tipo de efectos secundarios a las mismas complicaciones de haber hecho mucho tiempo y cocinar con leña y tener enfermedad pulmonar. Muy bien, doctor, hay varias preguntas muy concretas que quiero hacerle. Primero, el término tripletemia, ¿puede aplicarse en el país? No creo que podamos hablar en ese aspecto
en particular, yo creo que estamos afrontando unas situaciones muy en particular. El SARS-CoV-2 es como lo prioritario, el COVID-19. Estamos también con el tema de viruela símica en paralelo, pero también dentro de los virus que estamos hablando, como la influenza, el sincitial respiratorio, son virus que siempre han estado, que son endémicos y que generalmente cuando nosotros tenemos cuando nosotros tenemos cambios climáticos, cuando estamos acercándonos al periodo de invierno o al periodo de fin de año, pues evidentemente la gente por los diferentes cambios de temperatura solemos digamos, mantenernos en zonas cerradas. Entonces esto, quieras o no, ahí genera el aumento de transmisión de los virus respiratorios porque uno está como más cercano o en zonas que no están bien ventiladas. Eso es un punto a tener en consideración. ¿Ve necesario usted en este momento que pudiese o sería necesario implementar una vez más la obligatoriedad del uso de la mascarilla, doctor? Yo creo que la tendencia internacional al tema de la pandemia del COVID-19 cada vez va a ser disminuir la cantidad de medidas tan estrictas y tan cerradas. ¿Por qué? Porque esto es una enfermedad que ya todos los países están aprendiendo a convivir con ella y es una enfermedad que se va a acoplar mucho al entorno de los virus respiratorios. Ahora, lo importante no es el tema de la obligatoriedad, sino lo importante más bien es el tema de la conciencia de las poblaciones en los diferentes sitios, en los diferentes países y regiones para que utilicemos una mascarilla cuando tenemos un problema respiratorio. Yo le voy a poner un caso. Cuando usted inicia un problema respiratorio, está en su poder de decisión el empezar a utilizar una mascarilla desde el momento en que usted siente que algo no está bien, porque nosotros nos damos cuenta rápidamente si estamos, como decimos aquí en el país, ha amanecido tapadito, ha amanecido con tosigoso, entonces rápidamente nosotros podríamos utilizar una mascarilla, pero a veces, incluso en aquellos países que se decidió en momentos utilizar una obligatoriedad de la mascarilla, existían personas que si no habían síntomas bien descritos seguían sin utilizarlo y no había como un punto prioritario para poder decir utiliza esta mascarilla hasta que ya habían francos síntomas. Entonces ese periodo de transmisión se podía siempre presentar. Entonces, ¿cuál es lo importante? Lo importante es tener la conciencia de que ante la más mínima sospecha o ante el más mínimo incomodidad relacionado a un cambio en el tema respiratorio, debemos utilizar una mascarilla. Países como China, que ha sido de los países que ha tenido medidas sumamente estrictas en el tema del COVID-19 por su misma productividad, en el cual ellos no podían tener pérdidas o inasistencias masivas, cada vez están disminuyendo las medidas de contención epidemiológica porque es algo que va a continuar y que vamos a tener incrementos y descensos de casos a lo largo del tiempo, y es porque esta enfermedad se está volviendo una enfermedad endémica en cada región. Muy bien, doctor, no sé si lo agarran curva. ¿Tiene los datos de dónde se están realizando las pruebas esta mañana para la población? Debo entender que hay una en Santa Ana, otra en San Salvador y la tercera no recuerdo. Sí, este día están en Santa Ana, están también en el lado de San Salvador, ya les doy el dato exacto. En Ayutuxtepeque, si no me equivoco. Sí, ya tengo el dato, un segundito. Están básicamente en el Parque Libertad en Santa Ana, en Ayutuxtepeque, enfrente del Mercado Municipal y también en el Parque Central en Victoria Cabañas. Esos son los 3 lugares donde se están realizando las pruebas. Ojo, no solo ahí se realizan pruebas, o sea, realmente son un tramizaje comunitario que se viene realizando de manera móvil, y esto básicamente nos sirve porque donde identificamos que han salido bastantes casos positivos regionalmente, no hablo en particular del sitio, regionalmente se están derivando mayor cantidad de pruebas para que la gente pueda llegar a tamizarse con mucha facilidad, pero también en los hospitales, en las unidades de salud, en diferentes entidades. Recordémonos que de repente tenemos centros de atención a adultos mayores, de repente tenemos centros donde hay bastantes niños, de repente tenemos lugares en particular que el Ministerio de Salud manda equipos a tomar muestras de PCR para poder ir tamizando los diferentes grupos poblacionales y de esta manera tomar intervenciones rápidas. Yo sé que a veces quisiéramos decir, bueno, pero yo quisiera que hubieran unas 10 cabinas en todo el territorio porque así da más abasto, pero también debemos comprender que hay sitios específicos donde se aglomeran cantidad de población vulnerable. Por ejemplo, los centros de atención a adultos mayores, todos los pacientes pueden tener más riesgo de una complicación severa a causa de una neumonía por COVID-19, entonces es ahí donde tenemos que poner también mucha atención. Sí, se tienen suficientes pruebas. Hay que aclarar algo, realmente en los diferentes puntos a veces la población asiste con mucha afluencia, ¿verdad? Cuando tenemos un problema respiratorio, definitivamente creo que
todos estamos muy preocupados. Y también eso genera que puedan acumularse, digamos, cuando vamos a un punto en particular de las cabinas, toda la población. Es ahí donde yo creo que es muy importante que tengamos presente que también, si bien es cierto, en algún momento no podamos tener en ese lugar la toma de la muestra, podemos realizarlo en una unidad de salud en la cual van a hacer la evaluación y si existen criterios para pensar que esto puede tratarse, pues van a tomar una prueba. Existen varias modalidades de tomarse una prueba. Yo creo que la población tiene que también tener presente que lo importante es, bajo cualquiera de las modalidades, tener un datos de una prueba sospechosa. Por ejemplo, si usted se realiza una prueba de antígeno o una prueba PCR, si esta pueda dar un resultado que sea positivo, independientemente sea antígeno o sea PCR, usted va a recibir su kit de tratamiento porque de esta manera usted puede limitar esa sea antígeno o sea PCR, si se hace en forma privada y el resultado es positivo, va a recibir el molnupiravir. Es correcto. Pero en este particular tenemos que hacer mención de algo. Si usted tiene una prueba PCR, la PCR es transmitida a través del sistema que se decidió por el Ministerio de Salud, del centro privado al Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud lo contacta cuando es una PCR privada. Pero si es un antígeno en lo privado, usted tiene que hacer una sola labor. Llamar al sistema de emergencias médicas, al 132, y básicamente dar sus datos, decir que tiene una prueba positiva con su antígeno, le van a pedir una pequeña información y básicamente van a entregarle el kit hasta la puerta de su casa. En el caso de la PCR como tal, en tiempo real, es automáticamente el envío de información y automáticamente también la comunicación del Ministerio de Salud hacia las personas. Hay que poner atención en algo porque hemos tenido recientemente una situación en las cuales nos dice la población, mire, yo pedí mi kit hace 4 días y el kit no me ha venido. Entonces, nosotros hemos hecho un rastreo profundo de cada uno de esos casos y en ocasiones lo que sucede es que nuestros equipos de traslado de kit de medicamentos empiezan a tempranas horas. Entonces, en ocasiones llegan a los diferentes lugares y no están o no contestan o de alguna manera es difícil el poderse hacer esa entrega. Entonces, se reprograma. Es muy importante que estemos pendientes. Si una persona está con síntomas, con una prueba positiva, ya sea de antígeno, no debe de salir. Entonces partimos de ese punto importante porque luego tal vez no tiene su kit porque sí se lo llegaron a dejar, pero nadie abrió la casa o no respondimos el teléfono que dejamos de contacto o de alguna manera no estamos dentro del hogar y eso es importante al tenerlo en consideración. Sin embargo, siempre estamos muy al pendiente de hacer todo el rastreo de redes sociales para poder dar solución a situaciones que en este momento la población puede estar experimentando y que son medidas en las cuales también nosotros podemos estar siempre continuamente mejorando en los servicios que se están brindando a la población. ¿Hay suficiente medicamento? Suficiente medicamento, no solo de un medicamento extremadamente especializado, sino que un medicamento que a nivel mundial no es lo usual que se lo den a la población de manera gratuita, menos en una estrategia tan apegada o tan consciente en la cual no solo le entregan el medicamento, sino que le dicen cómo usar el medicamento. Usted tiene un seguimiento continuo de parte del personal de salud por 14 días a través del teleseguimiento. Aparte de eso, le dan medicamento para los síntomas básicos. Le están entregando 2 kits. Le están entregando su kit celeste, que es el que tiene el molnupiravir, que valga la aclaración, este se toma 4 pastillas en la mañana, 4 pastillas en la noche, por 5 días. Importante, no interrumpir el tratamiento. Importante, el tratamiento no se puede compartir, no es que yo me tomo la mitad y la persona cercana se toma la mitad. O sea, es un tratamiento personal que debe ser completo y que está a disposición a través del kit. Y en paralelo le entregan un kit azul que tiene vitaminas, tiene acetaminofén, tiene lo básico que usted pueda necesitar por estos síntomas incómodos que puede tener un paciente que está desarrollando el COVID-19. La replicación viral significa la máxima expresión de la sintomatología. ¿Esto qué quiere decir? Cuando usted tiene síntomas graves o cuando usted tiene los síntomas más fuertes es porque el virus tiene mayor replicación. Entonces es el momento más oportuno e idóneo de iniciar el tratamiento del antiviral para frenar esa replicación. En la medida evitamos que el virus crezca dentro del organismo, también esa es la medida en la que disminuimos la posibilidad de que tengamos una complicación y por ende un ingreso hospitalario y por ende un riesgo de tener una letalidad a causa de esta enfermedad. Doctor, casi tengo que hacer la última pausa comercial, pero nos decía el doctor Salazar en la entrevista anterior que tuvieron un caso la semana pasada en el que en el sistema privado, por tema COVID, no pudieron encontrar una cama porque los hospitales que estaban autorizados, los que tenían área COVID, como los casos disminuyeron, han eliminado esas áreas. La pregunta es, en el sistema
público, en el sistema en el cual usted es precisamente la cabeza que dirige, ¿hay suficientes camas para tratar personas con COVID y el Hospital El Salvador está habilitado todavía? Totalmente habilitado y tenemos suficientes camas. Sabemos que la capacidad del hospital son cerca de 1000 camas para poder atender pacientes en las diferentes modalidades. Actualmente tenemos 80 pacientes ingresados, un promedio 60, 70, 80, no es una cantidad alta de ingresos hospitalarios, y todas las capacidades del Ministerio de Salud a través del Hospital El Salvador está a disposición de la población para poder tener intervenciones oportunas. Ahí están 100% de medicamentos, 100% de abastecimiento. Hay un cuadro, un cuadro básico, que no por decirlo básico es que sea con poquitos medicamentos, sino que nos referimos a que hay un cuadro específico de medicamentos e insumos para los pacientes que desarrollan COVID-19. Y ese está al 100% garantizado en la red hospitalaria. Tenemos tocilizumab, remdesivir, tenemos casirivimab, que son los medicamentos que más se utilizan, aparte de la pseudoanalgesia, de los medicamentos antibióticos, anticoagulantes, esteroides, que son los diferentes medicamentos que pueden utilizar nuestros intensivistas en las diferentes áreas en las cuales se vayan a aplicar, intensivistas, infectólogos, que son los que están en el día a día. Ahora, es muy importante el tener algo en consideración. Cuando nosotros hablamos de un área para poder atender a un paciente con una enfermedad infectocontagiosa de este tipo, debe de tener características particulares. Tienen que tener aislamientos, tienen que tener sistemas de ductos de aire o climatizaciones especiales, en el aspecto de que no puede entrar en combinación un paciente que está con COVID-19 con el aire o la climatización de la persona que está fracturada o que está ingresada. Entonces, ¿qué hace esto? Requieren más espacio. Cuando el sistema privado de salud nos dice, bueno, nosotros queremos atender pacientes, están en toda la posibilidad de hacerlo, pero deben de cumplir un protocolo. Un protocolo de espacios, equipos, medicamentos es correcto, y especialistas. Es correcto. Y este protocolo se cumple con el objetivo de que la población que asista a los diferentes centros en los cuales se brindan estas atenciones, pues no se vea afectada si va por una quebradura o si va por otra situación de salud. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Eso representa un costo para el sector privado, eso representa menor espacio para poder atender el resto de pacientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues probablemente en el sector privado podamos tener una dificultad de encontrar una cama hospitalaria porque han disminuido la cantidad de espacios relacionados a la atención de COVID-19, evidentemente por la disminución de la cantidad de casos que había y evidentemente porque es menos rentable para un hospital tener un área de COVID-19 porque limita las otras atenciones que pueda dar este hospital. Pero el Hospital El Salvador está listo. Y eso es lo importante que hay que tener en consideración. La visión del presidente desde un inicio fue que tuviéramos todos los salvadoreños la facilidad de poder recibir una atención. Es por eso que el hospital, desde que se ha aperturado, ha estado con la disponibilidad de 1000 camas para poder atender a cualquier paciente que tiene una situación de COVID-19, independientemente tengamos altos o descensos de la cantidad de casos, que es lo normal en un problema respiratorio. Y siempre garantizando cumplir el protocolo con el 100% de medicamentos, insumos, oxígeno y abastecimiento. En este momento. Sí, al momento tenemos 17 casos confirmados, son cerca de 79,000 los casos que van a nivel mundial de viruela símica. En El Salvador tenemos 17, tenemos todavía recientemente casos bajo estudio, estamos por tener resultados de ciertos casos sospechosos. Puede ser que este dato se modifique, podrían llegar a ser 18, 19 casos. Muy importante que le demos seguimiento al boletín epidemiológico, porque en la parte del boletín epidemiológico cada semana se están actualizando los nuevos casos de viruela símica que podamos tener. Actualmente tenemos una cantidad de 17 pacientes que han salido positivos. Las características de estos pacientes, básicamente todos son hombres, a excepción del primer caso que fue una mujer, femenina, y los rangos etarios son entre básicamente los 25 a los 55 años, son esa distribución de edades que está bien apegada a lo que internacionalmente está sucediendo. Ahora, ¿qué es lo importante de estos casos de viruela símica? Primero, que pueden llegar a tener un potencial de letalidad porque está descrito, y segundo, que evidentemente pueden facilitarse la transmisión si no se toman medidas. Ahora, de estos 17 casos, básicamente 15 ya han sido dados de alta, no hemos tenido complicaciones, y quizás lo más importante y exitoso de recalcar es que ha existido un protocolo bastante intenso de educación sobre qué medidas tomar para que evitemos que el círculo cercano de las personas pueda verse afectado por este virus, a tal punto de que decimos, ha habido un resultado muy eficiente porque ninguno de los círculos cercanos de los pacientes diagnosticados con viruela símica
han sido positivos después de identificarse el paciente dentro del hogar. O sea, llega, cumple su aislamiento y nadie de estos casos ha salido positivo una persona que ha convivido con la persona diagnosticada con viruela símica en el aislamiento. Eso se debe a una buena asistencia de parte del personal que está recomendando cómo a tomar medidas pertinentes dentro del hogar, pero también ahora incorporamos un nuevo ente que es la vacuna ante la viruela símica. Se recibieron, ¿verdad? Se recibieron las primeras dosis, 1.400 dosis. A veces me dicen, mire, pero es que es muy poquito. Y yo le digo, lo que pasa es que estamos acostumbrados a observar la cantidad de dosis de vacunas en relación al COVID-19 que era para toda la población. Este en particular solo se utiliza para las personas que puedan llegar a tener riesgo de contagio inminente, como es estar cercano de una persona que está desarrollando esta enfermedad. El personal de salud que procesa las pruebas de PCR para viruela símica, las personas que viven en el hogar. Más de 15 vacunas han sido aplicadas, todas sin efectos secundarios y, como repito, no tenemos ningún contagio dentro de los hogares de las personas que han cumplido aislamiento. De las 17, 15 ya han sido de alta, 2 siguen bajo observación y pues seguimos pendientes de poder hacer todo el análisis cuando se presentan sospechas por lesiones dermatológicas. Muy bien. Doctor, hay un cuadro que quería mostrarle y este se encuentra dentro del boletín epidemiológico, semana 44, corredor endémico de casos de infección respiratoria aguda, aguda grave. Y es este que está en pantalla. La línea negra es cómo nos hemos mantenido. En algún momento, en la semana 42, si no me equivoco, se tuvo un momento en el cual podría haberse salido de la zona, bueno, ya estábamos, creo, en una zona de alarma, pero hubiéramos podido pasar a una zona de epidemia, pero parecía seguir en disminución. Sí continuamos viendo esa línea negra, que me imagino es la que muestra la tendencia que se ha tenido en el país. ¿Es así? Es correcto. Lo que sucede es que ahí en particular estamos viendo una parte del corredor endémico que dice la infección respiratoria aguda grave, a diferencia de las otras IRAS, estas solo consolidan la zona de enfermedades respiratorias que llegan a ser graves. Y dentro de estas, pues debemos recordar que tenemos enfermedades respiratorias graves que pueden ser contempladas no solo en general por la gripe de la influenza, sino que existen todos los virus respiratorios que tienen el potencial de llevarnos a un estado bien delicado de salud, como es el tema de las neumonías. Entonces ahí es una gráfica, hay que hacer un análisis totalmente diferente porque pues parte de situaciones de salud que están relacionadas a enfermedades respiratorias que pueden llevar a tener neumonías. Entonces ahorita si nosotros nos damos cuenta, estamos con el tema virus inciter respiratorio, influenzas, parainfluenzas, neumonía. Aquí es una mezcla de todos. Es correcto. Entonces eso hace que el parámetro sea bastante importante y se salga de los corredores endémicos. Alguien me va a decir, pero mire, el corredor endémico le marca a usted qué es lo que está sucediendo. Y es correcto, nos marca qué es lo que está sucediendo en los últimos 10 años. Y en los últimos 10 años no ha habido pandemia. Entonces hay que tener en consideración que evidentemente esto puede cambiar porque es algo fuera de la normalidad de lo que sucede en un periodo de 10 años. Muy bien. Y me llama la atención esto, 2022, letalidad por diarrea, semana 44, fallecidos 47 y en el 2021 35. ¿Hay aumentos, señor? Este comparativo puede ser un poquito difícil de poderlo realizar porque hacemos una comparación del 2022 con el 2021. El 2022 y el 2021 tienen aspectos diferentes en el tema. Son atípicos de la pandemia de COVID-19. Entonces es un poquito complejo el poder hacer el análisis, pero si comparáramos este dato con el 2019, le he puesto que estamos en el mismo nivel que lo que está sucediendo, incluso menor que lo que estamos teniendo en el 2022. Esto es porque el año anterior, pues básicamente no se puede tamizar o no se puede contabilizar epidemiológicamente porque teníamos en el 20, en el 21 medidas de contención, la población estaba enfocada en el tema respiratorio, entonces esos parámetros ya los han descrito internacionalmente que no es recomendable hacer comparativos con los años anteriores por el aspecto que no fueron típicos. Muy bien, terminamos, no tenemos más tiempo, doctor, nos quedan 2 minutos, recomendaciones finales que podrían darse para los amigos televidentes que nos han mantenido con su sintonía. Lo más importante es que si tenemos un problema respiratorio de cualquier tipo, primero, utilicemos una medida de protección, una mascarilla para prevenir el contagio dentro del lugar. Segundo, acudamos a hacer una prueba diagnóstica. Esto puede ser una PCR, porque lo primero que tenemos que descartar en este momento es una afectación por COVID-19.
Segundo, una vez tenemos esta prueba y esta prueba sale positiva, debemos hacer un uso oportuno de las medidas y de las herramientas que están a disposición en el Ministerio de Salud. O sea, llamar al sistema de emergencias médicas, al 132, inmediatamente ellos van a hacerle llegar hasta la puerta de su casa su kit de medicamentos, el cual tiene el molnupiravir, que el molnupiravir inhibe la replicación viral. Son 4 tabletas por la mañana, 4 tabletas por la noche por 5 días, y esto puede evitar de manera importante el llegar a una situación de ingreso hospitalario. Otra cosa que está a disposición es que va a tener un teleseguimiento, una atención personalizada, y ante cualquier síntoma de alarma que requiera una atención, en los mismos sistemas de emergencias médicas traslada un equipo. Otra cosa importante tener en consideración: si nosotros no nos hemos aplicado la vacuna, hágalo. La vacuna siempre es un buen tratamiento que pueda prevenir más en este momento en el que tenemos elevaciones de casos relacionados a COVID-19. Si hay una persona que tiene 1, 2 dosis, acuda a ponerse su tercera dosis. Probablemente esta decisión pueda llegar a salvar la vida, si se hace de manera oportuna. Entonces, creo que es muy importante el ver cómo el sistema de salud, en su robustez, que la misma pandemia ahí nos implicó ante las atenciones y ante el crecimiento, también hoy tiene a disposición las herramientas que pueden hacer los cambios entre la vida y la muerte. Solo debemos utilizar lo que está a disposición. Gracias por habernos acompañado esta mañana.